Volumen compa. Del oriente al suroccidente, Guatemala siempre presente. Hola, soy Harris Whitbeck. Bienvenidos a Entremos de Guate. Esta vez desde la Cinemateca Universitaria, un lugar propicio para hablar de imágenes, de información y de tecnología. Y sobre cómo cuando esos elementos se unen a la pasión humana, se convierten en importantes agentes de cambio. De par en par, no te quedes atrás. La Cinemateca Enrique Torres fue fundada en 1970 y es el recinto de una de las colecciones de material fílmico más extensas que documentan la historia reciente de Guatemala. Pero ese material está en peligro de desaparecer. El director de la Cinemateca, un apasionado del cine y de la historia y de Guatemala, está luchando por preservarlo. Y en el proceso se está enamorando aún más de su país. Walter Figueroa vive rodeado del pasado, un pasado guardado en viejas latas oxidadas, plasmado en frágiles películas de nitrato de plata que en cualquier segundo podrían explotar y desaparecer para siempre. Pero si Walter se sale con las suyas, lo que se dará será una explosión de orgullo patrio. Aquí está atado uno de los eslabones principales de la historia guatemalteca. ¿Por qué razón? Porque no es la historia como te la cuentan o como la lees, sino que aquí tenés imágenes fidedignas de lo que ha pasado en Guatemala, ¿no? De las épocas. Estamos hablando de que la Cinemateca tiene imágenes de los años 20, 1928, su película más antigua restaurada, que es Una huelga de dolores. Hasta los años 50, estamos hablando de materiales de nitrato de celuloide, que fueron los primeros formatos con que se construyeron las películas fílmicas. Es el director de la Cinemateca Universitaria, un viejo depósito de cientos y cientos de rollos de películas que preservan la Guatemala del siglo pasado. Gran parte del material fue producido por la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República. En las películas hay imágenes de una Guatemala que ya no existe, pero que dejan valiosas lecciones para todos. La misión de Walter es de luchar contra el tiempo para preservar esos importantes documentos históricos. ¿Y por qué es importante rescatarla? ¿Por qué es importante que las generaciones de hoy tengan acceso a esa ventana al pasado? Yo creo que sencillamente para comprender el presente. De esta manera nosotros podemos comprender el presente. ¿Por qué estamos viviendo estas situaciones? Producto del pasado, ¿verdad? Por ejemplo, lo que te decía yo, mucho del material que nosotros tenemos es mucho material gubernamental. De hecho, ahí podemos ver muchas de las giras de Ubico, cómo vivía la gente en esa sociedad, cómo se trasladaba a Ubico, cómo Ubico vivía, congeniaba con la población. Es interesante ver en esas imágenes las sociedades revueltas, ¿no? No había... O sea, estaban tan marcadas, pero vivían juntas, ¿me entiendes? No había cierto separatismo. La Cinemateca cumplió 37 años recientemente, en el mes de marzo, y no podemos dejar de que el material se pierda. De hecho, ya muchos de los materiales ya se está perdiendo, pasa por un proceso que es el síndrome del vinagre, el cual es el SIDA de la película. Media vez se infecta la película de este síndrome, ya está condenada a su desaparición. Lo que sí podemos hacer nosotros es estabilizar la película. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo nosotros es rescatar imágenes y rescatar imágenes y rescatar las imágenes. De todo esto nos ha dado resultado lograr hacer algunos documentales para poder mostrarle al público nacional en general, evidenciar este patrimonio que es patrimonio de todos. Correcto, no, pero se percibe un leve olor a vinagre aquí en esta sala que está llena de películas.
Significa que mientras hablamos estaban deteriorando estas películas. Exacto, así es. Definitivamente, durante este momento que estamos aquí, la película se está descomponiendo. El síndrome del vinagre es un síndrome en el cual pues tiene diferentes facetas, en el cual la película, la imagen en sí, la primera capa se empieza a desprender y empieza a borrar la imagen de la película. Sencillamente puede tomar otra actitud que puede ser resecar el material o que se vuelva con demasiada humedad, se encoge la película, tiene diferentes facetas. Esa es una de las partes principales por las cuales debemos de cuidar las imágenes. La otra por su temperatura. La temperatura tiene que ser mínima de 10 grados centígrados y que no exceda los 40 grados centígrados. Si no, la película estalla por su mismo material, por su mismo componente. Este material revuelto con plata y con nitrato lo vuelven un material sumamente explosivo. Se han hecho pruebas donde el material lo pueden meter incluso dentro de un balde de agua y está generando su propia autocombustión. Si se pierde este material, realmente estaríamos perdiendo muchísimo de nuestra historia. Nos topamos un día con que encontramos un material que es una visita del presidente de Chile a Guatemala en 1930. Y la película está descompuesta en su totalidad. O sea, ya esa parte de la historia se perdió, no sabemos quién era el presidente, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, esto llegó a crear como que cierto enojo, cierto malestar, en el cual pues tuvimos que tomar una actitud bastante drástica. Tomamos los rollos, los reparamos, los empezamos a proyectar, porque no contamos con un telecine como verdaderamente se tiene que hacer este proceso. Empezamos a capturar las imágenes, del cual nos dio como resultado más o menos unas 11 horas de imágenes, en los cuales logramos conocer la feria de noviembre que se celebraba en festividad del presidente Jorge Ubico, que celebraba su cumpleaños, en el área donde actualmente es la remodelación del nuevo aeropuerto, ¿verdad? La construcción de la Casa del Niño, por ejemplo, la colocación de la campana de la Torre del Reformador, la inauguración del Palacio de la Policía, entre otros datos sumamente importantes, ¿verdad?, que son de nuestra historia, que de verdad me da satisfacción apreciar, de verdad. Aprendes a caminar por la vía, no solo por caminarla, sino que aprendes a apreciarla. De hecho, te digo, el presidente Jorge Ubico fue uno de los que hacía anualmente sus giras departamentales. Entonces él creó su propio departamento cinematográfico, en el cual sus camarógrafos viajaban con él y filmaban todas sus giras presidenciales. De paso, pues aprovechaban a adelantarse directamente a la gira, al lugar donde iba el presidente, y lograban filmar calles, avenidas, la multitud y todo eso, ¿verdad? Entonces fueron quedando todos estos registros. Después de la renuncia del presidente Jorge Ubico, pues que ya se crea un triunvirato revolucionario, también quedan todas estas imágenes plasmadas. El presidente Juan José Arévalo, sus elecciones, y posteriormente pues se va siguiendo hasta que se forma prácticamente el Departamento de Relaciones Públicas de la Presidencia, que existe en la actualidad. Pero después del proceso revolucionario tenemos imágenes de la reconstrucción de hechos de la muerte de Carlos Castillo Armas, los gobiernos que estuvieron por un día, Ponce Baides, discursos que dio Ponce Baides en contra de la revolución, manifestaciones religiosas que se dieron en apoyo en contra del comunismo, para ver qué entidad pesaba más, si pesaba más el pueblo o pesaba más el gobierno. Datos importantes como venidas de presidentes, movimientos revolucionarios, todas esas cosas. ¿Cómo fue que se generó el movimiento armado? ¿Por qué razón? Preservar la historia para construir el futuro. La historia reciente de Guatemala tiene valiosas lecciones para todos. Y cuando el público tiene acceso a ella de una manera tan tangible como lo es el cine, sus efectos son poderosos. De todo esto hicimos una presentación en el Teatro Nacional, la cual titulamos La Guatemala de antaño, de todas estas imágenes restauradas. No sacamos protagonismo, no sacamos presidentes, no sacamos nada, sencillamente cómo vivía la gente, cómo se desenvolvía la sociedad guatemalteca.
En el momento que estábamos en la sala haciendo la proyección, aparte de los nervios de que se iba a llenar la sala, de que se iba a salir bien la proyección, lo más importante en ese momento era de verdad escuchar llantos, risas, la gente aplaudía la película, era un comentario total de toda la gente, porque había gente adulta, había gente joven, había tanta gente que mi abuelo me contaba, mi papá me decía, y escuchabas una serie de comentarios, de verdad, y oía, y lo más impresionante era oír llanto, ¿verdad? Me emociona, de verdad que eso para mí es una de las experiencias que te digo, me queda marcada para toda la vida. El poder haber devuelto por lo menos 1:40 restaurada de imágenes al pueblo de Guatemala. Esa es una de mis satisfacciones principales por el momento. El reto ahora está en lograr el apoyo y el financiamiento para no solo preservar lo que queda, sino para hacerlo accesible a todos. Definitivamente lo que haría sería que esto tuviera su propia infraestructura, de que tuviera su propio personal, en el cual hubiera una gran cantidad de restauradores, de historiadores, de que todo este material se pudiera presentar en las escuelas desde pequeños, que ya no nos engañen, que ya no nos digan muchas cosas que solo nos dieron una parte de la noción de la historia que no conocemos, sino que sencillamente ya no volver a caer a recordar fechas. Para Walter es un trabajo de vida que es importantísimo. Si todo este material no se rescata, como guatemalteco no vamos a saber de dónde venimos, ni quiénes somos, ni quién fue nuestro pasado, ni por qué se dieron estas situaciones, y en la actualidad por qué vivimos así como estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Esto es parte de integrar una memoria colectiva. Si se rescata todo este material y logramos envolver al guatemalteco en toda esta fusión, vamos a lograr conocer nuestro pasado. Un pasado que dejó penas, pero que también dejó glorias. En un mundo ideal, la Cinemateca sería un espacio público dotado de lo último en tecnología para que los guatemaltecos pudiéramos sumergirnos en nuestro pasado. Ya regresamos con más de Entrémosle a Guate. Volumen compa. Del oriente al suroccidente, Guatemala siempre presente. Ajá. Así es, muñeca. Prueba. Solo tienes que Carlos Argüello y su grupo de jóvenes y talentosos colaboradores en Estudio C ya son conocidos en Guatemala por su colaboración en la producción de varias películas de éxito en el extranjero. Pero aquí en Guatemala están utilizando lo último en la tecnología digital para preservar la historia de nuestros antepasados. En una pantalla de computadora, una milenaria ciudad prehispánica cobra vida. Las imágenes muestran una pujante comunidad de 90,000 habitantes. Avanzados sistemas de arquitectura y anchas calzadas muestran la sofisticación de la ciudad. Esto, según arqueólogos y expertos, es la ciudad de Tikal en su apogeo, y gracias a la tecnología de punta está regresando a la vida, para servir de fuente de educación y de inspiración para los descendientes modernos de los maya. Y es posible gracias al maridaje exquisito entre lo último en tecnología y el conocimiento del pasado. Carlos Argüello y el joven equipo del estudio de animación guatemalteco Estudio C son los artífices de esa creación. Básicamente lo que estamos tratando de usar es todos los nuevos métodos de recreación digital para llevarnos a mundos que
es difícil a nosotros entender, pero una vez que los vemos es mucho más fácil, ¿no? Y lo estamos usando para entretenimiento en películas, pero nosotros lo queremos usar para conservación de cultura, nuestra cultura, ¿no? Estudio C y sus diseñadores saltó a la fama nacional cuando se supo que fueron parte del equipo de producción de la película estadounidense Las Crónicas de Narnia. Ese éxito de taquilla fue solo una de varias producciones comerciales de gran nivel que contaron con la participación de talento guatemalteco. Y ese talento ahora se está aplicando en la producción de material didáctico como el de Tikal. Entonces, por ejemplo, este es Tikal, que está hecho con los mismos métodos que hicimos Las Crónicas de Narnia. Ahora estamos recreando Tikal en el siglo VII, donde hay animaciones y tú puedes elegir cualquier parte del edificio. Por ejemplo, agarras el Gran Jaguar y esto básicamente tú tienes control. Siempre nos gusta la interactividad porque todos nos gusta aprender de distintas maneras. Y entonces hay algunas personas que les gusta la arquitectura, otros la pintura, otros cómo estaba la ciudad, cómo era el layout de la ciudad, ¿no? Dónde estaba el agua, etcétera, etcétera. Tú le preguntas a la mayoría de gente qué es Tikal y dicen, bueno, es un edificio que no tiene colores, unas piedras que están cayendo, hay unas montañas alrededor, pero no se dan cuenta que las montañas alrededor son otros edificios. No se dan cuenta que esos edificios tenían una cobertura de color y color muy vivo. No se dan cuenta que eran 90,000 personas que vivían ahí en ese entonces, ¿no? Y uno cree, bueno, tal vez 100, 200, no tienen idea que era toda una civilización y la riqueza que existía. ¿Por qué es importante hacer esto? Mira, es muy importante para la identidad. Para que nosotros sepamos dónde alcanzamos en el mundo. Ahorita, con la globalización, hay un montón de cosas negativas, pero también otras cosas positivas. Y es básicamente de que nosotros entendamos quiénes somos, de dónde venimos, para poder ofrecerle al mundo, ¿no? En vez de que básicamente otras culturas nos invadan y básicamente nos olvidemos de quiénes somos, sino aprovechar ciertas cosas que sí se han, digamos, perfeccionado en otras culturas, como es todo lo que es visualización a través de computadoras, pero usarlo para nuestro propio beneficio. Y esta tecnología también lo va a hacer más interesante para los jóvenes que de repente pueden jugar Xbox o qué sé yo, pero no siempre están muy interesados en el pasado nuestro, ¿verdad? Claro, la idea es eso, que puedan usar la misma tecnología que usan para entretenimiento, pero ahora para educación, ¿no? Una combinación entre entretenimiento y educación, que educación no tiene que ser aburrida, de eso es que queremos cambiar todos los sistemas tradicionales de educación que normalmente a un niño le dicen, eso es aburrido, no tiene colores, no tiene movimiento, no tiene sonido. Estos sistemas de educación sí queremos que sean muy entretenidos. ¿A vos siempre te ha interesado el tema de identidad? Sí, me interesa muchísimo porque yo he cambiado de culturas, entonces tal vez he tenido la oportunidad de ver la importancia de saber de dónde viene uno y también conservar una perspectiva para poder apreciarlo, ¿no? Como yo crecí en Centroamérica, pero me fui a los Estados Unidos. A los 17 años me encontré en una cultura donde no sabía el idioma, no sabía básicamente cómo moverme, no sabía cómo poner gasolina, o sea, era desde cero yo trabajando en los Estados Unidos. Pero eso me sirvió muchísimo a apreciar y cuando regresé aquí a Guatemala, ver todas las riquezas y la belleza que tenemos y que la gente no lo toma en cuenta. Vos te fuiste de esta cultura, te fuiste a una completamente diferente. ¿Eso realmente te marcó y te ilustró la necesidad de tener bien presente la identidad de uno, ¿no? Claro, es importante y creo que fue muy bonito la experiencia de poder verte de otra perspectiva, ¿no? Porque entonces aprendes a apreciar lo que tienes, porque cuando uno está aquí dentro de la burbuja, normalmente tienes mucha frustración de que aquí en Guate no se puede, que aquí no podemos hacer esto, no se puede el otro, y se pierde la visión como el paraíso que tenemos en las manos si no lo estamos ejerciendo, ¿no? Entonces sí, mi interés viene específicamente porque me fui a los 17 años, viví otro mundo y ahora regresé para tratar de inyectar esa visión que vi desde fuera y que otros la puedan ver, ¿no? Lo hace aplicando lo que mejor conoce y ahora busca hacer que esa tecnología sea más accesible para todos. Pues básicamente nosotros estamos separando lo que es el estudio
Estudio C se dedica a diseñar y producir proyectos de televisión y cine para el extranjero, de entretenimiento más que todo. Y ahora hemos creado una fundación, que la fundación se dedica a promover educación y conservación de cultura a través de arte y tecnología. Porque creemos que básicamente tenemos las riquezas, pero no las vemos palpables, ¿no? Y entonces a través de las nuevas tecnologías eso te ayuda muchísimo a redescubrirte. Y además está produciendo programas educativos que podrían ser utilizados en las escuelas públicas para hacer más dinámico y más divertido el proceso de aprendizaje. Es un sistema digital que nació de la propia experiencia de Carlos cuando era niño. Carlos tenía dislexia. Cuando era pequeño no lo habían identificado muy bien, pero básicamente yo confundía la B y la D, la M, la N, la P, la Q. Para mí era muy difícil saber la diferencia. Entonces toda la primaria fue muy difícil para mí en los sistemas tradicionales. Inclusive la secundaria, ¿no? Entonces cuando mezclé lo que era computadoras, tecnología, con el conocimiento, arte, eso fue cuando básicamente me liberé de todas las limitantes que tenía. Dije, bueno, me voy a dedicar a hacer películas y sin ver las limitaciones. Aprendió de sus limitantes para convertirse en un exitoso artista y empresario. Ahora aplica lo aprendido para contribuir al bien común, con sus programas educativos y con la digitalización de lo que queda de la Guatemala prehispánica. Pero no puedes ver hacia el futuro si no sabes de dónde vienes, cuáles son las contribuciones. Y acuérdate que nosotros somos una mezcla de todo esto, porque nosotros ninguno somos exactamente 100% de aquí, y estamos hablando de que básicamente hay que aprender que somos una mezcla de culturas, que ahora estamos situados en esta región geográfica y nos toca, nuestra responsabilidad es cuidarla, ¿no? Para las generaciones del futuro. Ya regresamos con más de Entrémosle a Guate. Del oriente al suroccidente, Guatemala siempre presente. Ajá, así es, muñeca. Prueba, solo tienes que tocar las puertas, se abren de par en par, no te quedes atrás. Volumen compa. Las imágenes de la historia son importantes para que un pueblo pueda recuperar su orgullo propio. Tenemos que poder sumergirnos en el pasado para entender el presente y para poder ver hacia el futuro. Los proyectos de la Cinemateca y de Estudio C son muy importantes para eso. La colección de la Cinemateca es importantísima para Guatemala y es extremadamente urgente preservarla. De igual manera, es importante que los guatemaltecos tengamos acceso a esa tecnología de punta para poder entender a nuestros antepasados prehispánicos. Pero estos proyectos no sirven de nada si no cuentan con el apoyo de la población, si no son vistos como recursos dentro de la sociedad. Así que los invito a hacer justamente eso. También los invito a visitar nuestra página web, entremosleaguate.net, para que nos dejen comentarios y sugerencias. Desde la Cinemateca Enrique Torres, soy Harris Whitbeck. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Entrémosle a Guate. Del oriente al suroccidente, Guatemala siempre presente. Ajá, así es, muñeca. Prueba, solo tienes que tocar las puertas, se abren de par en par, no te quedes atrás.
canción. Solo tengo que hablar hacia adentro y después afuera con valor. Ya no tengo por qué tener miedo. Si te tengo a mi lado y no te miento, siéntate para mí, ya no me da más miedo, porque ahí está afuera.